5 minutos de la tarde, hora en la que escuchamos la voz de Playboy de esta edición de nuestro respectivo Cafecito Deportivo. Para quienes nos están sintonizando vía Instagram, ya ven que me colé mi café Aligroven. Si no es Aligroven, no tomo mi café a esta hora. Estas máquinas de café que no solo unen la gran pasión de lo que es, bueno, esta apasionante bebida, sino también el deporte. Y tiene su máquina vino tinto porque viene próximamente una fecha de eliminatoria mundialista, vino tinto, y ahí es donde yo voy a colar mi café. Hoy arranco diciendo que se escuche la voz de Playboy porque vamos a hablar muchísimo de béisbol. Miren, hace un par de semanas nosotros tuvimos aquí en estudio a las encargadas de lo que es esta nueva liga de bolas criollas. Resulta que, bueno, hablamos por supuesto de esta iniciativa que creo que generó bastante conversación a través de las redes sociales, mucha gente interesada, no sabía que había tanto público para esto, pero además yo en una de las preguntas con respecto a sus directoras, Antonella Schettino, le digo, ¿cómo llegaste tú al mundo del deporte, no? ¿Cómo es que ahora dentro de tu proyecto incluyes algo de bolas criollas? ¿Cómo es que te interesa el deporte? Bueno, ella me dice, es que yo fui scout de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, por ahí empezó mi pasión en el deporte. Me dice en ese momento que ella no sabía lo que era un foul, que ella no sabía lo que era un catcher. Y eso generó comentarios, pero que bueno, ustedes no se imaginan. Dentro de los positivos, de los que resaltan, es que bueno, una persona que se dedique a aprender y demás, pero otros así como que bueno, hay gente que simplemente tiene suerte. Bueno, para echar esta historia como es, a detalle, porque de verdad que es súper interesante, primera mujer en Venezuela en ser scout con un contrato en las grandes ligas. Bueno, la tenemos aquí al lado. Antonella, bienvenida una vez más. Gracias, Tifa, por invitarme. Estoy demasiado contenta de estar aquí. Además, me encanta tu forma de entrevistar, así que gracias por tenerme aquí de vuelta. Bueno, y nosotros felices de tenerte acá porque, bueno, ya, es que no lo tengo que decir, esa historia generó demasiados comentarios. Creo que fue súper reproducida tanto en TikTok como en Instagram. Todavía la gente me pide el link de esa entrevista creyendo que va a escuchar esta historia que sí vamos a echar hoy. Y resulta que ese día estábamos hablando de otra cosa, de las bolas criollas. Sí. Bueno, luego fuera de cámaras tú me decías, y eso que no me fui a detalle, no conté que era la primera mujer que tenía este contrato como tal en las grandes ligas. Cuéntame de eso, ¿no? A detalle, ¿cómo se da el tema de lograr esto? Bueno, fíjate, yo me enteré que yo fui la primera mujer contratada por un equipo de la MLB aquí en Venezuela para ser scout, porque me lo dijo otra mujer que estaba en el campo conmigo, que llevaba años siendo scout, apoyando a su papá, y me dijo, ¿tú sabes que tú eres la primera mujer contratada por la MLB en Venezuela? Ella no tenía contrato en las grandes ligas. No, y trabajaba ahí hace 10 años. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? Y yo, o sea, me tiemblan las manos ahorita porque eso fue un momento súper revelador para mí. Yo ya tenía como 2-3 meses trabajando con Boston. Ajá. Y yo no tenía ni idea, ¿no? Que yo era la primera. Y ella me lo dijo y me dijo, me siento muy orgullosa de ti, de que tú hayas logrado ese contrato. Y wow, o sea, único. Y, ok, eso por un lado, ¿no? Sí. Pero además, y te lo pregunto porque es que parte de los comentarios que nos llegaban a través de las redes sociales era como que qué suerte tiene. No, primero tiene que haber un tema de unas ganas de aprender y tú simplemente seguiste los pasos que tuviste en LinkedIn. Tienes que saber inglés, que no todo el mundo sabe inglés, y bueno, tienes que tener la disponibilidad de que te guste el deporte y de aprender. Tú dijiste, yo tengo tanto la una como la otra, punto. Exactamente, mira, yo estaba en mi casa revisando LinkedIn y le cuento a mi hermano, mira, ¿sabes qué? Que hay una vacante para ser scout de los Medias Rojas de Boston. Y me dice, ¿tú sabes qué es un scout? Yo le digo, mira, no, pero aquí piden inglés y que no sepas nada, sin experiencia, que puedas viajar, como tú dices, que estés dispuesto a aprender. Y la verdad es que yo tengo esto. Me dice, bueno, aplicamos a ver qué sale. Y nada, un día me llaman, yo estaba saliendo del gimnasio y me entra una llamada con un +1 y yo digo, wow, ¿qué es esto, no? Y me dice, Antonella, y yo, sí, ¿quién es? Y me dice, hola, es tal, te estoy llamando de los Medias Rojas de Boston. ¿Ese tal quién era? Es el director de Latinoamérica. Ok. Y entonces, me dice, no, es que recibimos tu postulación y queremos saber si es verdad que te estás postulando. Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Y me dice, bueno, entonces excelente, te vamos a mandar unos exámenes para que respondas y estamos en contacto. Y bueno, ahí empezó todo. Él es el director de Latinoamérica, creo que actualmente lo es. Yo lo quiero mucho, muchísimo, me apoyó demasiado, él vive en República Dominicana. Okay. Y fue uno de mis grandes pilares en este trabajo con los Medias Rojas de Boston.
Y no, o sea, ¿cómo fue ese proceso ya de decir, quedaste seleccionada, te mandan los exámenes, etcétera, pasas estos exámenes, pero ese día que llegaste al campo, ya me lo decías en aquella entrevista, mira, es más, me atravesé por el medio del campo porque yo no sabía por dónde salir. Cuando me dijeron, cuidado que te paras ahí que te van a dar un foul, tú no sabías lo que era un foul. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, yo hago los exámenes, ¿no? Y luego me vuelven a llamar y me dicen, hola Anto, ¿sabes que el vicepresidente del departamento de Scouting va a Venezuela y te quiere entrevistar? Si puedes, nos vemos allá. Yo, buenísimo, nos vimos en el Solar del Este. El director de Latinoamérica, el vicepresidente del departamento de Scouting y un scout de aquí. Y me hicieron una entrevista y fui súper honesta y les dije, yo de béisbol no sé nada, pero tengo todas las ganas del mundo de aprender. Con unas arepitas ahí de por medio. Y entonces me dijeron, bueno, si quieres aprender, este es tu lugar. Me dijo, queremos que sepas que esto es un mundo de hombres, pero que nosotros como tu equipo te vamos a respaldar al 100% y te damos la respuesta para el 1 de marzo. Okay. Y eso fue como un 13 de febrero. Y yo, bueno, buenísimo, espero su llamada, tal, no sé qué. El 19 de febrero yo me estaba graduando en la Metropolitana. Y yo estaba almorzando y me entra una llamada otra vez, 1+1, y era el director de Latinoamérica. Y me dice, hola, Anto, ¿puedes hablar? Y yo, sí, claro, me estoy graduando, pero... pero ok, dale. Pero claro, lo que sea por ustedes, ¿no? Tú con la toga, el birrete y demás, y la llamada. Sí, entonces me dice, buenísimo, te voy a pasar al vicepresidente de los Medias Rojas de Boston. El vicepresidente de los Medias Rojas. Del departamento de Scouting. Okay. Y me dice, hola, Anto, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú qué tal? Y me dice, mira, quiero que sepas que lo discutimos con todos los scouts, con todo el equipo, y bueno, no me queda nada más que darte la bienvenida a los Medias Rojas de Boston. Wow. Wow. Eso fue único. O sea, ¿Tú te olvidaste que te estabas graduando? Sí, yo me olvidé que yo me convertí en licenciada ese día. y que ahora soy scout, ¿vale? ¿Qué te pasa? Sí, y entonces yo no lo podía creer. No lo podía creer. De llamarme al 1 de marzo, me llamaron el 19 de febrero. Y yo empecé el 1 de marzo, que además es un día muy especial para mí porque ese día cumple una amiga muy querida que lamentablemente se fue al cielo. Y estoy segura que ella tiene todo que ver en esto. Todo que ver. Claro, un angelito, eso es que impulsa, ¿no? Sí, porque yo te comentaba que yo estudié inglés en Londres. Ajá. Y yo en Londres estudiaba inglés y trabajaba en un café. Okay. Yo estudiaba de 8 a 1 y de 1 a 9 trabajaba en un café. Y yo me acuerdo que ahí ponían puras canciones del musical de Mamma Mía. Ajá. Y un día yo estaba súper cansada, me quería venir, o sea, decía ya, no quiero seguir. Y me acordé de ella, que le encantaba Mamma Mía. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener este trabajo por ti. Y cuando me doy cuenta que entro en Boston el mismo día de su cumpleaños, yo dije, wow, tú me elevaste. Claro, total. Subimos de nivel. Entonces, siempre que tengo un trabajo de este tipo, me acuerdo de ella y digo, tú no estás aquí, pero yo lo hago por ti, porque ese día en Londres para mí, que yo estudié inglés en Londres, fue como una suerte de ánimo para continuar a través de las canciones de Mamma Mía que ella también escuchaba. Y bueno, nada, que yo haya empezado este trabajo el día de su cumpleaños fue algo que... Tiene que decir algo, ¿no? Sí, un regalo para ella y para ti. Sí, para las dos, por supuesto. Mira, además que mencionas algo que hay que resaltar, porque mucha gente en los comentarios que se generaron en redes en esta capsulita que nosotros subimos aquí, era como que, ay, qué suerte. No, señores, no todo el mundo sabe inglés. Y ya vamos a hablar de esto específicamente, ¿no? Pero primero vamos a hacer nuestra primera pausa musical aquí en nuestro respectivo café deportivo y conociendo la historia de Antonella, que la conocimos hace un par de semanas por un evento de bolas criollas, que también vamos a estar hablando de cómo le fue en el debut y todo esto. Pero hoy queremos conocer, ¿no? ¿Cómo es qué es ser scout de un equipo de béisbol acá en Venezuela? El tema de la importancia del inglés y no subestimar esos conocimientos para todos aquellos que criticaban. Es que ella solo sabe inglés. No, señores, esto te abre muchísimas puertas y aquí el vivo ejemplo. 3:14 de la tarde. Hacemos una pausa y ya continuamos con más.
3:22 de la tarde, hora en la que continuamos con más de nuestro respectivo cafecito deportivo, cafecito Aligroben. Ya Antonella se lo tomó, pero ella sigue echándonos este cuento que está buenísimo. Miren, de verdad, estas son cosas que pasan cuando uno está en vivo, ¿no? Que te llame aquí un delivery. Bueno, miren, disculpen, queda una pregunta al aire. Y es el tema de la importancia de saber inglés. Porque mucha gente comentaba a través de las redes sociales como que, ¡ay, qué suerte tuvo ella! No, pero es que ya va, tú me especificaste algo. A ti en LinkedIn solo te pedían el tema de saber inglés. Entonces, ya fuera de micrófono, tú me contabas primero lo que vale ir a estudiar inglés, lo que te costó a ti además emocionalmente. Sí. Cosas que también hay que tener en cuenta, eso también vale. Sí, yo me gradué del colegio a los 17 y ahí mismo me fui a estudiar inglés en Londres, ¿no? Y fue muy duro para mí, primero porque fue la primera vez fuera de mi casa. Y segundo, porque yo soy súper familiar, yo tengo 2 hermanos que los amo con toda mi alma y mi corazón y para mí dejarlos fue horrible. Entonces yo estaba en Londres, viví 5 meses ahí, estudiaba inglés, trabajaba y todos los días de mi vida pues lloraba y mi papá me decía, si quieres vente. Yo le decía, no, yo tengo que aprender inglés. Y me decía, pero entonces no llores. Y le decía, pero es que no puedo dejar de llorar. Y bueno, mi familia me apoyó muchísimo, pero sí es verdad que fue un reto para mí. Fue uno de los grandes retos de mi vida y al día de hoy lo agradezco muchísimo. El inglés me ha abierto, ya me van a funar por esto, pero... No, tranquila, esta parte no la vamos a poner. Me ha abierto demasiadas puertas, no tienes idea, ese sacrificio fue lo mejor y es algo que nos inculcó mi papá a nosotros 3 toda la vida. Ustedes tienen que saber inglés. Eso es una profesión más, el tema de tener otro idioma. Sí, o sea, siempre nos los digo, ustedes salen del colegio y se van a estudiar inglés. ¿Y en el béisbol cómo era? O sea, en ese proceso de scout, los jugadores que tú ves aquí, por supuesto, todos hablan español, ¿no? Eran chamos de acá. Sí. Pero ese otro personal de los Medias Rojas de Boston, ya era que ellos los mandaban, estaban aquí. ¿Cómo era ese proceso? Aquí hay personal y por supuesto todos hablan español, pero los que vienen a ver a los peloteros y firman a los peloteros o los cierran, son personas que viven en los Estados Unidos y algunas hablan español, otras solamente hablan inglés, pero machucan el español y definitivamente tienes que saber inglés. O sea, tú entras a reuniones, creo que eran mensuales, con todo el equipo de scouting, que son un montón, están alrededor del mundo y esas reuniones son en inglés. Okay, tienes que saber. Y saberlo bien. Exactamente, y fluido, porque yo me acuerdo que mi primera reunión de esas éramos como 40. Primero, yo era, una vez más, la única mujer en esa reunión y segundo, yo tenía que exponer a un pelotero, uno que yo escogiera y yo lo tuve que hacer en inglés. Entonces, imagínate, yo estaba súper nerviosa, pero yo decía, cálmate, tú hablas inglés bien, cálmate. Claro. Sí. Tus nervios eran la exposición. Sí. Entonces tienes que saber hablar inglés y entenderlo y soltarte. Además hay tecnicismo, porque una cosa es saber inglés, pero en el béisbol además hay un idioma aparte que también tenías que manejarlo. Sí, y tienes que creértelo, ¿sabes? Yo sé lo que estoy diciendo y lo estudié y lo leí, me lo aprendí y esa es la clave de todo. Ahora vámonos al campo. ¿Cómo era tu labor? ¿Qué tenías que hacer, no? Porque de llegar de saber cero, que tú fuiste súper honesta, yo no sé nada, yo aquí lo que sé es inglés y tengo ganas de aprender y me gusta el deporte y bueno, esta es la oportunidad, si me la dan, chévere. Tú llegaste ese primer día al campo. ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue ese primer paso, poner ese primer pie allí en el terreno de juego? Bueno, mi primer día fue en Cuba, en el Baudilio Díaz, y eso fue... un reto pero con las letras en mayúscula. O sea, es como te conté en la entrevista pasada, yo no sabía que era el right field, me dijeron vete al right field y yo no sabía dónde quedaba el right field y la gente dice, pero sabes inglés y no sabes qué es el right field. Sí, no sé dónde queda el right field. Claro, no, porque es que una cosa es saber inglés y que tú traduzcas jardín derecho, pero... ¿Y en qué parte del jardín derecho me pongo? Exacto. Para que no me peguen, porque además te pones muy cerca, te pueden pegar, te pones muy lejos también, te pones en un cierto punto y chocas con los peloteros que están ahí, entonces tienes que saber dónde ponerte también, o sea, tiene su ciencia. Yo me acuerdo que al principio nos mandaban a ponernos al lado del catcher, ¿no? Con cierta distancia, y luego Boston dijo, no, nos vamos al center field.
Entonces tienes que saber dónde ponerte porque si no te dan un pelotazo. No, y que por más que sea te dicen, ajá, ¿dónde está el catcher? Ok, yo hago la traducción y digo, es el receptor. ¿Y quién es el receptor si yo no sé de béisbol? Exactamente, exactamente. Y ponerte en un lugar que no incomodes a los peloteros. Exacto. Que es lo más importante porque ya esos niños están muy nerviosos. Y tienen un scout de la MLB al lado y quieren dar lo mejor de sí. Y tú estás encima de ellos, imagínate. ¿Cómo era el proceso? Tú los grababas, ¿no? Sí. Tú grababas sus jugadas. ¿Cómo era Sí. ese proceso de grabarlos? ¿Recibías alguna indicación? Porque, por ejemplo, no sé, estás grabando el catcher y entiendo, por lo que uno ha visto de béisbol o ha escuchado en este tema, que, por ejemplo, la prueba de fuego de los receptores es ese lanzamiento a segunda base, ¿no? ¿Sabías que tenías que grabar eso? O sea, ¿cómo sabías tú qué grabar específicamente? Bueno, cuando nos tocaba grabar al lado de los catchers, yo grababa absolutamente todo. Luego nos fuimos al center field, la dinámica no es que cambió mucho, seguía grabando todo, pero sí es verdad que se te van algunas cositas. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba la cámara en el center field y me venía con el celular al lado del catcher. Ok. Y la verdad es que tú grabas todo y luego vas cortando, vas editando, vas haciendo el video. Tú tratas de ser muy profesional en tu trabajo, ¿no? Tú no vas a poner solamente los mejores swings. Ok. O los mejores contactos. Tú tratas de variarlo porque si no, estos videos, en mi caso, por ejemplo, si van a Boston. Entonces la gente de Boston me va a decir, bueno, pero aquí todos los peloteros son estrellas. Exacto. Todos le dan a la bola. Entonces, Claro, tú tenías que mostrarle también cuáles eran esas falencias para que ellos vieran todo. Exactamente, entonces muy equilibrado. Eso también lo vas aprendiendo, tu equipo te lo dice, al menos el mío fue así. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos al lado de los catchers, yo corría de un lado a otro, de un lado a otro, y me acuerdo que una vez estaba en Margarita, creo que hubo un evento entre países, no sé, y estaba Cuba. Y entonces uno que estaba en el equipo de Cuba me decía, Venezuela, deja de correr, yo te ayudo. Y yo le decía, pero es que tengo que grabar. Y me decía, tranquila, Venezuela, yo te ayudo. Entonces él se quedó del lado derecho y yo del izquierdo, y él me hacía señas y me decía, le doy, y yo, por favor, dale play. Entonces, bueno, yo tengo una foto con él que te la mandé. Eso es lo bonito del deporte, ¿no? Sí. Que uno consigue amigos y solidaridad por donde quiera. Sí, en todas partes. Entonces ese día, bueno, esos días en Margarita con ese calorón, a mí ese señor me salvó. Los juegos Venezuela-Cuba, pues eran maravillosos porque él le daba play por mí y las grabaciones comiquísimas porque él hablaba, ¿no? Entonces él decía, ese mismo es, Mira, ese mismo lo estamos es. viendo. Tenemos una producción allí atenta. Porque si nos están viendo vía streaming, que este programa luego va a quedar subido a YouTube, bueno, él es el amigo que salvó a que Antonella no corriera tanto. Sí, me decía, Venezuela, quédate tranquila que yo te ayudo. Y no, las grabaciones son comiquísimas porque sale él hablando y decía, Venezuela hay que ayudarla y vamos a darle play. Y yo, ay no, que demasiado bello, demasiado bello. Mira, y a ver, ya esa entrega a los scouts en Boston, ¿cómo era? ¿No? ¿Te tocó en algún momento decir, cuando tú me dices que tenías que exponer un pelotero, era defenderlo, el por qué este es el que merece la firma? Eso me lo vas a contar, pero luego de la pausa. Vamos a hacer otra pausa musical cuando son las 3:30 de la tarde, 3:30 específicamente. Hacemos otra pausita musical y al regreso continuamos con más de esta historia que está súper interesantísima, porque qué honor contar aquí en nuestro estudio con la primera mujer scout en Venezuela con un contrato en las Grandes Ligas, señores.
Cuando son las 3:38 de la tarde, continuamos con más de nuestro respectivo cafecito deportivo, cafecito Aligroen. Por ahí está Jason, prevenido al bate. Más tarde viene con su tecnología. Pero nosotros estamos aquí hablando, conociendo esta historia de la primera mujer scout con un contrato en las grandes ligas venezolana, Antonella Schettino. Te preguntaba, quedaba la pregunta al aire en el bloque anterior sobre el tema del trabajo ya en el terreno, ¿no? Ya cuando tú grababas al jugador, lo tenías allí, ya la gente sabía que era ese jugador que tú habías grabado, tanto los swings buenos, tanto lo que no hizo tan bien y demás. ¿Llegaste a un punto de tener que defender a un jugador, que un jugador haya firmado gracias a ti, a tus videos? ¿Cómo fue eso? Mira, yo hacía reportes, practicaba con esta persona que te mencioné, el director de Latinoamérica. Me reunía con él, me ayudaba a hacer reportes, yo los hacía, él me los corregía, me decía, Anto, por aquí sí, por aquí no. Yo tenía que escoger peloteros y se los proponía a él, pero siempre en un tema de hacer ejercicio, ¿no? De aprender y de practicar. Pero sí me tocó una vez en República Dominicana, que nosotros nos llevamos varios peloteros para allá, como 20, y me acuerdo que estaba en el campo y justamente el vicepresidente me dice, ¿cuál es tu pelotero favorito? Ok, tú, ay, Dios mío. Y yo con el cronómetro en la mano y la cámara y le digo tal. Y me dice, ¿por qué? Y le doy las razones y me dice, más tarde lo vamos a discutir. Entonces luego nos reunimos como equipo, yo hablé de eso y hasta donde yo me quedé, ese pelotero en ese viaje fue cerrado. Ok. Sí, y yo dije, esto es una gran responsabilidad. O sea, ser scout es una gran responsabilidad porque tú le abres las puertas a una nueva vida, a un niño y a una familia entera. Claro. Creo que hasta a los vecinos. No, yo no sé si tú... Evidentemente me imagino que habrás visto esos videos que se hacen tan virales en TikTok y en redes sociales que son los chamos llamando a las mamás, mamá, Ajá, firmé. Sí. O sea, y me pasó. Detrás de todo eso, hay de pronto una Antonella, un scout responsable de eso. Sí, me pasó con un pitcher también, Ajá, que me llegó un correo también del vicepresidente y me dijo, ¿qué te parece este pelotero? Vamos a evaluarlo. Y le respondí, apoyada con mis scouts de aquí. Y lo cerramos también y en el interín pues se fracturó el hombro. Ay. Y a él lo llamábamos el Happy Kid, porque ese niño siempre estaba feliz. Cuando ese niño se fracturó el hombro, no sabes, o sea, el llanto era y decía, por favor no me dejen, por favor no me dejen. Pero bueno, o sea, el mundo de las grandes ligas puede ser cruel. Sí, y nada, o sea, pero tienes una gran responsabilidad. Los scouts, de verdad, me quito el sombrero. ¿Qué pasó con él después? No continuó. Yo salí de la organización, eso ya estaba cuando yo estaba por salir y la verdad es que no lo sé, no pregunté más por él, pero sí me acuerdo que nos dolió muchísimo en el momento cuando nos enteramos que se fracturó, porque una cosa es que te cierren y otra es que te firmen. Cuando te cierran, tú tienes que cuidarte mucho hasta que llegue la hora de que tú tengas la edad para que tú puedas firmar. Cuéntanos de ese proceso, ¿no? Porque es súper interesante que lo aclares. Porque una cosa es cuando dicen cerré, otra cosa es firmé. Sí, estos niños firman a partir de una cierta edad, no me quiero equivocar, no sé si es a los 16 o a los 18, que es cuando los ves con sus camisas, con sus papás, que firman, está el scout al lado. Pero cuando te cierran, es como cuando te dicen, mira, Tifa, tú vas a jugar para los Medias Rojas de Boston y cuando tengas la edad firmamos, ¿no? Entonces tú en ese periodo de tiempo, pues los scouts te van haciendo seguimiento, estás con tu agente, vas practicando, te cuidas mucho, tratas de, como te digo, no lesionarte hasta que llegue el día de tu firma y ahí, bueno, creo que te vas a Dominicana, vas y vienes o te quedas en el complejo de Dominicana, también mientras estás cerrado vas a Dominicana y estás allá con el equipo, o sea, realmente es todo un tema de cuidado y hay niños que lo cierran a muy temprana edad y pasan años esperando que firmen, ¿no? Claro. Y estos niños, bueno, son muy disciplinados, muy, muy disciplinados. Y hay un tema atrás de familia, ¿no? Súper importante, que me imagino que están allí pendientes de que, mira, no sé, graba más a mi hijo, muéstralo más. O sea, ¿cómo es ese tema, esa relación con la familia? Bueno, la verdad es que nosotros en Boston teníamos una herramienta que se llamaba el make-up, ¿no? Tú evaluabas a un pelotero y tenías las herramientas convencionales de los scouts, pero nosotros teníamos el make-up, que yo creo que lo tendrán todos los equipos, y es cuando tú evalúas a la familia. Evalúas a la mamá, evalúas al papá, evalúas a los hermanos, evalúas a los abuelos, porque a lo mejor tu abuelo era muy bajito, pero tu papá es alto, pero a lo mejor tú vas a ser también bajito. Se evalúa a la familia. Sí, claro, porque a lo mejor, mira, o sea, a lo mejor tu abuelo tiene sobrepeso y tu papá tiene sobrepeso y tú estás rellenito, entonces
vamos a tener un ojo con eso, ¿no? ¿Sabes? Porque todo es genética. Entonces todo eso teníamos que tenerlo en cuenta. O a lo mejor tú vives solo con tu mamá y tu papá no aparece hace años, pero cuando firmes y se aparece tu papá, porque tú sigues siendo menor de edad y tu papá es tu papá. Sí, entonces todas esas cosas... Todo eso pesa para firmar. Muchísimo, muchísimo, porque tú cuando firmas un pelotero, tú le das una cantidad de dinero y tu equipo apuesta por él. Entonces imagínate que aparezca un papá o una mamá... Que ahí siempre van a aparecer. Ajá. Exactamente, entonces tú como scout, tú no solamente evalúas al pelotero físicamente, pero todo lo que está detrás de un pelotero tú lo tienes que evaluar. Nosotros, a mí no me tocaba esa labor, eran mis scouts, íbamos a las casas de los peloteros. Okay. Así vivieran en el fin del mundo, íbamos. Y hablábamos con los papás, con las mamás, con los primos, los hermanos, quien estuviera ahí, vecinos, y podíamos hablar también, porque tú tienes que estar muy, muy pila con eso. Y en cuanto a los videos, a mí nunca se me acercó ningún representante a decirme, mira, graba más a mi hijo, la verdad es que no. Okay. Son muy, muy respetuosos. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si llegaban a casa de alguien y te dabas cuenta, bueno, que hay una historia familiar dura, ¿no? Que sabías que si lo firmaban podía aparecer el papá que nunca apareció, pero que sabe que ahora el hijo va a ganar una gran cantidad de dinero. ¿Cómo eso podía influir? Bueno, aquí hay, me imagino que como en todos los deportes, ¿no? Aquí en el béisbol, en Venezuela, hay historias muy duras. Estos niños tienen vidas, algunos muy duras, y muchos viven con sus agentes. Sus agentes se encargan de ellos como si fueran sus padres y les dan comida, les dan casa, apostando a ellos, les dan escuela, todas sus herramientas para jugar se las da su agente, y estos niños viven con ellos. Y bueno, cuando firman, pues por supuesto está la famosa llamada a su mamá, mamá firmé, papá firmé. ¿Te tocó vivir uno de esos momentos? Sí, me tocó uno con un catcher y ¿cómo fue? Bueno, o sea, la mamá le dijo, wow, ¿y a dónde tengo que ir, no? Ajá. Y él como que, bueno, ahorita es que esto viene esto. Entonces, son momentos muy emocionantes, pero hay niños que tienen historias muy duras y la verdad es que encuentran un ángel, por ejemplo, sus agentes, que los apoyan muchísimo, hasta en estas academias, hay niños que viven ahí. Entonces, bueno, nada, o sea, tú como scout evalúas eso y lo planteas a tu equipo, y en equipo se toman decisiones. ¿Cuál es la historia más bonita que te tocó ver? Bueno, este catcher que te estoy comentando, yo a él lo vi en Valencia. Okay. En un tryout, un privado que hicimos, y él me decía, yo no voy a parar hasta que me firme Boston. Okay. Y yo lo veía sudando y yo le decía, wow, pero, o sea, ya, no, ya está por terminar el tryout, calma. Y entonces me decía, yo no voy a parar hasta que me firme Boston. Y después lo volví a ver porque mi scout me dijo, vamos a llamar a este chamito para verlo hoy. Entonces le hicimos seguimiento a él solo, porque tú puedes hacerle seguimiento a peloteros solos, ¿no? Entonces te llevas un pitcher ahí que tendrá como 20 años para que para que trabaje con él. Exactamente, y le vas haciendo seguimiento al pelotero, y le hacíamos seguimiento, y me decía, no voy a parar hasta que me agarre Boston. Y un día, bueno, nada, lo agarró Boston y fue o sea, ese niño le cambió el semblante de la cara completamente porque cumplió su sueño. ¿Te acuerdas de su nombre? No me acuerdo. Yo te soy honesta, yo he podido ver 200 peloteros en un día. Okay. Son una cosa, me acuerdo del Happy Kid porque lo llamábamos así. Y creo que es importantísimo el tema de los sobrenombres porque te quedan. Claro. Pero después sí, imagínate, no sé, José Pérez. Juan tal, o sea, a veces pueden ser hasta nombres comunes que tú dices, pueden haber varios con un mismo nombre además. Sí, bueno, hay uno que fue el primer pelotero al que yo le hice un reporte, se llama Kyle Cinza, y él está con Arizona. Ok. Entonces cerró Arizona, me acuerdo que nos vimos en Maracay un día y vino corriendo y me dijo, Scout, me cerró Arizona. Y yo, wow, qué fino, no te cerramos nosotros, pero te cerró otro equipo. Y eso también es lo máximo. Mira, y después de esto, ya tú me comentabas, fuera de micrófono, que te tuviste que ir porque tenías 8.000 estudios, ¿no? Sí. Si no, quizás hubieras continuado acá. Pero además estuviste cerca también de estar con los Guardianes de Cleveland. Sí. Háblame de esto. Bueno, yo cuando trabajé con Boston, yo hacía 2 maestrías. Okay. Una en gerencia pública en el IESA y una en gestión de políticas culturales en la UCB. Y además yo trabajaba en el Sistema Nacional de Orquestas y también trabajaba en Boston. Entonces yo hacía 2 maestrías y tenía 2 trabajos. Y además ninguno tenía que ver con el otro. No, nada tenía que ver con nada. Y yo viajaba mucho. Boston, ser scout es un trabajo muy demandante, tienes que viajar mucho, tienes que estar a la orden siempre para cuando te llamen, etcétera. Y entonces, bueno, nada, o sea, la verdad es que yo no tenía tiempo. Yo tenía que o terminar mis 2 maestrías, que fue lo que hice, o continuar con Boston. Okay. Entonces, bueno, nada, decidí terminar mis 2 maestrías, pero
Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Cleveland? A mí Cleveland me llamó el año pasado, son un equipo lo máximo, o sea, yo tuve con ellos 10 entrevistas y una fue mejor que la anterior, o sea, al final eran conversaciones que yo la pasaba buenísimo hablando con esta gente por Zoom, que durábamos como una hora y yo decía, ¿esto es una entrevista o es una charla? Porque lo máximo, ¿no? Son muy, muy buena gente, pero bueno, la oferta al final no me funcionaba tanto porque me tenía que mudar de estado, eso no estaba cubierto, entonces ahí es cuando tú tienes que ponerlo en una balanza y decir, wow, yo quiero volver a este mundo, pero también a qué costo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no vivo sola. Yo vivo con mis papás, con mi hermana, entonces tenía que mudarme, llevarme yo el carro, iba a ser un carro menos en mi casa. Pero claro, bueno, había todo un tema allí de logística que no se te daba. sí, tienes que sopesar, ¿no? Y ver dónde está tu oportunidad. A lo mejor mi oportunidad no era con Cleveland y será de nuevo con Boston, no lo sé. Pero quieres volver, quieres estar allí nuevamente. sí, claro, o sea, yo lo que más quiero es volver a la MLB. Y si es con mi equipo, mejor. Yo mi equipo lo amo. O sea, Boston. Tú eres de Boston. Boston fue mi primer amor en la MLB y siempre lo va a hacer porque además mis scouts, yo los quiero mucho a ellos. O sea, al día de hoy yo hablo con ellos y los quiero mucho, los aprecio. Estuvieron para mí en todo momento y eso era Anto para arriba, Anto para abajo. Yo me acuerdo que ellos comían estas semillas Ajá, las semillas que ellos comen, sí, las semillas que ellos comen en los juegos. Ajá. Y entonces yo estaba en el campo trabajando y uno de ellos me escribe y me dice, Anto, vente a la cabina que te compramos unas galletas de Nutella porque tú no comes semillas. Y entonces me compraron mis galletas de Nutella, o sea, me querían mucho y yo los quería mucho a ellos también. Entonces ese es mi primer equipo y comiquísimo. Unos caballeros. Sí, vale, los scouts de Boston son unos señores, son excelentes. Todos los scouts de todos los equipos, yo no puedo hablar mal de ninguno, todos me trataron muy bien, todos me enseñaron cosas distintas. Yo una vez llegué tarde a un tryout y mi scout de Boston me dijo, cónchale, Ando, pero te perdiste, ¿qué pasó? Y tal. Y había otro equipo, creo que era Tampa Bay, y le dijo, pero no la regañes. Entonces imagínate, a ese nivel, había ¿no? una protección allí. Sí. Y yo nunca tuve un problema con ningún equipo, con ningún scout, que yo te diga, me faltaron el respeto. Nunca. ¿Sabes qué? Bueno, ya para ir cerrando, yo quiero un mensaje tuyo como mujer, porque aunque para mí no existe el tema de la mujer en el deporte, para mí es simplemente un ser humano que trabaja en el deporte. Si eres mujer y te gusta el deporte, lo vas a hacer bien. Si eres hombre también, porque esto de sexualizar el asunto es como que ya no existe, ya yo creo que pasamos esa época. Pero hay mucha gente que sí, que le pone el tema de una mujer en el deporte, una mujer scout, una mujer que no sabía nada. Yo creo que deje ese mensaje, ¿no? Porque luego de haber leído tantos comentarios en las redes sociales de aquel clip que subimos, quiero ese mensaje tuyo, ¿no? De que sí se puede, de que bien sea mujer o no, de que, o sea, cuando uno quiere aprender y está dispuesto y tienes el talento, lo vas a lograr. 100%. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida de cualquier ser humano que quiere ser profesional es primero prepararse. Porque cuando dicen, es que eso fue suerte, pero detrás de la suerte hay muchas cosas. Claro. Tienes un papá que te paga la carrera, tienes una mamá que te hace el desayuno. Yo tengo mi abuelo me acompañó todos los días al trabajo. Por ahí había una foto con el abuelo también. No sé si la encontramos rápido, la foto con el abuelo sería chéverísimo para mostrarlo también. Tu abuelo, ¿qué te decía tu abuelo? Mira, mi abuelo de béisbol, si yo no sabía que era un foul, mi abuelo no sabía nada. Pero él me acompañaba porque yo viajaba a Maracay, a Valencia, entonces ese es mi abuelo Martiño. Mi abuelo Martiño es portugués de pura cepa. O sea, ese hombre lo que ve es fútbol y es fanático de Cristiano Ronaldo porque además mi abuelo es de Madeira, entonces te podrás imaginar. Imagínate tú. No, lo siente como un nieto. Ajá. Entonces, mi abuelo me acompañaba porque yo viajaba y yo manejaba hasta Valencia, hasta Maracay, La Guaira, bueno, aquí cerca. Y mi abuelo lo que hacía era que se llevaba una sillita de playa y se sentaba fuera del campo y estaba ahí todo el día. Y yo lo veía desde el campo y le decía, ¿tienes sed? No. ¿Estás aburrido? No. ¿Te quieres ir? No. O sea, ¿él se divertía ahí? No. O sea, él estaba viendo. Él estaba ahí y no hacía más nada que estar ahí. Y entonces yo me acuerdo que un día, volviendo de Valencia, yo estaba manejando y yo le digo, güey, ¿cuál fue tu equipo favorito de hoy? Porque ese día vimos equipos de pelotero. Y me dice, yo no entiendo el béisbol. Yo no entiendo el béisbol. Y yo le digo, ajá, y aquí pasamos horas, ¿no? Por lo menos de 7 a 2 estamos. Y me dice, no, yo no lo entiendo. Y ese día yo me di cuenta lo que hace un abuelo por ti. O sea, qué bonito. tus abuelos
no es que tus papás no hagan nada por ti, pero tus abuelos es otro tema. O sea, mi abuelo venía conmigo y no entendía el béisbol, yo creo que ni le gusta el béisbol. Y él venía solo por estar conmigo, solo por estar conmigo. O sea, él nunca desconfió del lugar de trabajo donde yo estaba, porque además él se la llevaba muy bien con mis scouts. Siempre que hablo con ellos es salúdame al abuelo, pero mi abuelo quería estar conmigo, me quería acompañar. Y solo por eso venía, yo lo buscaba todos los días a las 6 de la mañana y nos íbamos los dos a trabajar. Y los zapatos de los dos quedaban asquerosísimos y tierra por arriba y por abajo, y mi abuelo venía conmigo. Y le decía, sí, le decía, güey, mañana toca Valencia. Y me decía, dale, vamos. Él nunca me dijo que fastidio, nada. Y ojo, mi abuelo es una persona que ha trabajado toda su vida. Y cuando se jubiló en el año 2020, él dijo, yo tengo que aprovechar más a mis nietos. Porque antes era trabajar. Y él, al día de hoy, yo estoy segura que él está descubriendo un mundo totalmente nuevo. Pero al menos él hoy sabe que es de Boston. Sí, tú le preguntas y dice, yo soy de los Medias Rojas de Boston. Claro, él no sabrá nada del béisbol, pero él sabe que es de Boston por su nieta. Sí, que por cierto, aquí te trajiste la gorra. Tenla aquí, muéstrala a la cámara. La gorra que le dieron allí en su proceso de ser scout, la que usan también los peloteros. Sí. Allí está. Esta gorra me la regalaron en República Dominicana, en el complejo de Boston, y también ahí me llamaban Venezuela. Me decía, Venezuela, ven acá que te voy a dar un regalo. Me regalaron esta gorra que es la que usan los peloteros en el field. No la venden en ningún lado y bueno, nada, con mucho orgullo la llevo porque es mi equipo y los quiero mucho. Bueno, y esperemos verte allí nuevamente. Sí, claro, y en cuanto al mensaje, que se atrevan, ¿no? Uno se tiene que atrever, pero prepararse también. Todo está en la preparación. Sí, no desaprovechar los momentos que te da la vida. No, nada es por azar. Y conocer tu valor, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Tal vez yo quiero volver a la MLB, pero mi lugar no estaba con Cleveland en ese momento. Entonces dije, nada, yo me estoy preparando para y ya quizás no será como ser scout, sino quizás en otro puesto. Ya me estás comentando que tienes 2 maestrías, o sea, tienes un nivel de estudios que quizás te pueda dar otro estatus. Sí, me encantaría volver a la MLB. Sí, me encantaría volver en un área gerencial, porque además yo también hice un seminario de Derecho del Béisbol con la Confederación. Con la Confederación, con universitas, más diplomado, el área gerencial a mí me gusta mucho, pero hay que atreverse y querer formarse y ser extraordinario. Para mí, a gente común hay mucha, ¿sabes? Y nada tiene que ver que si eres mujer o eres hombre. No, vale, yo ni siquiera pienso en eso. Yo estudié toda la vida en un colegio mixto y yo trataba con hombres todos los días y yo a ellos los amo, son mis hermanos de la vida. Claro. Nunca jamás le he tenido miedo a estar con un hombre o lo que sea. No, y yo siempre lo digo porque muchas veces me dicen, eres una mujer en un mundo de hombres por el tema del periodismo deportivo. O sea, yo estudié con compañeros que no sabían ni lo que era una pelota. A mí me gustaba. Entonces, por eso es que yo digo, el tema de sexualizar algo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando tú estás ahí, eso no tiene nada que ver. Cuando tú eres una persona de Grandes Ligas, olvídalo. Eso ni siquiera es tema. Yo jamás sentí que estaba en un mundo de hombres. Sentí que estaba donde tenía que estar. Me fue excelente, muy bien. No, me encanta y de verdad te agradezco un montón por habernos contado esta historia. Por supuesto la vamos a replicar en las redes sociales y te deseamos todo el éxito del mundo, que vuelvas a las Grandes Ligas. Si no es Boston, será otro equipo. Sí. Pero bueno, que estés allí y que sigas brillando. Gracias, Tifa, de verdad que eres lo máximo. No, tú también, de verdad que me encantó. Yo le decía a Antonella, no vayas a contar esta historia hasta que vayas a mi programa, por favor, porque yo veía cómo reaccionaba la gente y se impresiona, hasta yo me impresioné en esa entrevista y queríamos tener esta exclusiva, ¿no? Porque no todos los días se puede hablar con alguien que tenga una historia tan bonita y estoy segura que es una historia que apenas empieza. Que ya habrá más cuentos para echar en las Grandes Ligas. Sí, bueno, la primera vez que yo hablé de esto fue aquí contigo, porque yo tengo amigos que se enteraron con ese reel que yo trabajé con Boston. Bueno, que no lo sabía. Y Antonella tenía miedo de aceptarlo en su Instagram, porque que iba a decir la gente, y yo, acéptalo, por favor. Pero no, de verdad, mucho éxito, muchas bendiciones, y seguiremos echando cuentos de béisbol, porque bueno, estoy segura que volverás a las Grandes Ligas y echaremos los cuentos ya en un nivel mayor en las Grandes Ligas. Claro, por supuesto. Siempre contigo, que confiaste en mí. Bueno, con esto nosotros nos despedimos, llegamos al último sorbito de nuestro café deportivo, pero usted sigue en sintonía de nuestra programación, pues ya viene Jason con su Tecno Armadillo y todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Feliz tarde. Pitazo final. Llegamos al último sorbo.